Hola familia, bienvenidos un día más a mi canal de YouTube. Hoy nos vamos a Primark a la zona de hogar para ver sus novedades. Así que si os interesa este vídeo, poneros cómodos que comenzamos. Empezamos con las cosas de decoración, que ya sabéis que Primark últimamente se enfoca mucho en lo que es cocina, pero bueno, van trayendo cositas de decoración también. Por aquí tenemos este cojín con estampado de leopardo, la parte de atrás es lisa, por si queréis ponerlo por el otro lado, y lleva como un ribetito en color marrón, tiene un precio de 16 euros. Luego tenemos por aquí esta colección que tiene ese estampado de pequeñas florecitas con el borde en color rosa. Esto me pegaba más para sacarlo en primavera, pero bueno, lo han sacado ahora. Tenéis también a juego este marco de foto, es de cerámica, por lo tanto un poquito delicado, tiene un precio de 5 euros y es para una foto de 10 por 15 y lleva pues todo el borde el mismo dibujo. También tenemos esta vela de aquí con el mismo estampado de peonía y rosas de 335 gramos. Esta tiene un precio de 6 euros y va a juego con la colección que os estoy enseñando. También tenían por aquí al lado esta macetita con una planta artificial que es como un perrito. Me recuerda al perrito de la dama y el vagabundo. Era un poco parecido a Reina, la perrita de la peli. Luego por aquí tenemos esta otra vela de la colección, esta es con el vaso transparente, tiene un precio de 5 euros y es de una sola mecha. Y también tenéis de la colección el micado, por si os gusta, la verdad es que no sé a qué huelen porque no ponen ningún tester ya en Primark, entonces esto es como jugártela a ver a qué huele. Y luego tenemos esta colección de aquí que pone Vintage Florals. Esta vela es muy bonito el packaging. La vela en sí por dentro no tenía mucha cosa porque no solamente ponía el nombre y ya está. Pero bueno, para hacer un regalo, por ejemplo, es muy bonita porque la caja es decorativa muy bonita. Y luego también tenéis el spray que es del mismo aroma. Este de aquí tiene un precio de 6 euros y trae 100 mililitros. Tampoco sé a qué huele, he intentado oler un poquito, pero no, la verdad es que no olía mucho. Y luego también tenéis el micado de esa misma colección. Vamos ahora con estas cestitas que son como macetas. Esta tiene el borde en color verde. La luz, la verdad es que no le hace mucho favor a las cosas en Primark porque no se nota bien el color. Esta, por ejemplo, tiraba más a naranja y se veía como medio marrón. Pero bueno, yo os voy diciendo para que tengáis una idea. Luego tenemos este jarrón de aquí en color beige, es así un poco como jaspeado, tiene un precio de 8 euros. Me pareció bien el precio porque era un jarrón bastante grande, es muy bonito, muy atemporal, lo podemos usar en cualquier época del año y tiene esa forma así ondulada rara. Y luego también tenéis esta otra maceta con los mismos tonos, esta tiene un precio de 4,50 y bueno, lo podéis usar de maceta o de lo que más os guste. También tenemos esta otra por aquí en color verde con pintitas negras. Lleva como unas piedrecitas en la superficie y una planta artificial por 8 euros. Me parece bien porque incluye maceta y planta, o sea que el precio está muy bien. Y por aquí tenemos este pack de 3 jarrones decorativos. Tienen un precio de 7 euros. Muy bien porque vienen 3, los podéis poner juntos o separados. Os enseño aquí una imagen de cómo se ven y eso ya va a gusto de cada uno. Luego por aquí tenemos esta otra colección que se llama Ginger Lily. Tiene un precio de 6 euros y bueno, la vela también, el packaging es parecido a la que os enseñé antes y también tenéis el spray de habitación. Por aquí tenemos las cestitas para organizar tanto armarios como despensas, como cualquier sitio de la casa.
Esta que os voy a enseñar primero creo que ya la había enseñado en algún vídeo anterior, pero bueno, por si no lo habéis visto, tiene un precio de 7 euros y es de plástico, aunque parezca de fibras naturales, es completamente plástica. La podemos usar, por ejemplo, de frutero para poner la fruta en la cocina o las patatas o las verduras, lo que queráis, o a modo decorativo para hacer un centro de mesa. Luego, como novedad, tenemos este pack de cestitas o cajitas para almacenar. Vienen 4, son como de fieltro en un color como gris topo o beige muy clarito. Y la parte de dentro también es de un color beige muy clarito, como un color marfil. Estaba intentando buscar la luz para que se apreciara bien el color, pero la verdad es que no se aprecia. En persona gana mucho más las cosas que aquí en los vídeos, pero bueno, intento siempre enfocar donde mejor luz haya. Luego tenéis esta de aquí, que esta viene sola por 5 euros, un poquito más grande. Y bueno, también para una habitación, para organizar un armario, una habitación infantil, para poner juguetes, etcétera. Eso ya depende del uso que le quiera dar cada uno. Y en la zona de marcos de fotos había muchísimas novedades, os voy a ir enseñando. Tenemos este modelo de aquí, este es en color blanco, lleva como unas bolitas alrededor de todo el marco. Tiene un precio de 3 euros y este lo tenéis en diferentes colores, está el blanco. Luego lo tenéis también en este color que es verde, aunque no se puede apreciar bien, es un verde oscuro, verde botella, como habéis aclarado en otros vídeos, o verde militar, también le llamo yo. Y son para fotos de 13 por 18. También este mismo modelo lo tenéis disponible en color marrón. Un poco más grande y estaba dentro de la colección que os he enseñado al principio de las florecitas, estaba también este, es el mismo diseño por así decirlo, pero un poco más grande, tiene un precio de 4 euros y bueno, esos son los que habían con este diseño. Ahora os voy a ir enseñando otros modelos que han traído, como por ejemplo este de aquí, que me pareció muy elegante, tiene un color entre marrón cobrizo porque tiraba como medio a rojo, medio granate, pero era como un fondo marrón. No sé explicaros muy bien el color que tenía, pero bueno, me pareció muy bonito. Luego tenemos estos de aquí que son de madera. Este tiene un precio de 6 euros. Es el tamaño pequeño, que es 13 por 18. Me pareció muy original y muy chulo para poner en cualquier estancia de casa. Y luego tenéis este otro que es de 20 por 25 y este tiene un precio de 8 euros. Continuamos con este otro modelo que también me pareció muy elegante con el passepartout en color marrón, tiene un precio de 5 euros y luego lleva todo el borde en color dorado latón. Es para una foto de 10 por 15 y la verdad es que me gustó muchísimo este modelo incluso para poner una lámina pequeñita. Luego tenemos este de aquí que lleva el borde como de tela imitación lino, pero la mayoría estaban deshilachados. Si encontráis uno en buenas condiciones, el marco es muy bonito, pero yo todos los que vi tenían todos los hilos salidos. Y luego tenemos este otro modelo que el marco es todo de latón dorado y hace estas pequeñas curvitas. Estaba intentando aquí que se viera el precio con una sola mano porque es difícil grabar. 5,50, pero bueno, también muy bonito y muy estético. Y ahora os voy a enseñar unos que ya estaban anteriormente, pero bueno, por si no lo habéis visto, son estos en forma de arco que están muy en tendencia, son muy bonitos. Tenéis este modelo por 5 euros y luego tenéis otro modelo que es un poco, bueno, las bolas son más grandes. Lo que pasa es que la mayoría estaban como si tuvieran golpes, que se puede solucionar con un barniz o con una pintura marrón para disimular todos estos pequeños golpecitos. Y aunque ya sé que es muy pronto porque sé que me lo vais a decir todos, yo soy consciente, han empezado a traer cosas de Halloween, quedan 4 meses aún, está primero el otoño, pero van a empezar a traer ya cosas tanto de otoño como de Halloween. No sé por qué empiezan tan pronto a traerlo porque queda todo el verano por delante, la gente ahora está pensando en vacaciones, en piscina, en playa y no en otoño ni mucho menos en Halloween, que es a finales de octubre, pero mi trabajo es enseñaros las novedades por si a alguien le gusta algo, porque estoy segura que aunque
muchos pensáis que es pronto, dentro de 1 o 2 semanas todo lo que estáis viendo aquí ya no estará disponible en tienda porque la gente lo compra porque sabe que luego se va a acabar y no van a encontrar nada. Así que yo cumplo con mi trabajo, que es enseñar las novedades, y me gustaría que lo pusieran a finales de agosto, que es cuando ya empiezas a pensar en el otoño, en la vuelta a la rutina. Pero bueno, yo no mando en las tendencias y en cuándo sacar las cosas en las tiendas, así que me disculpáis, pero yo tengo que enseñarlo. Así que bueno, esto era lo único que había así más o menos de Halloween. No había aún nada de otoño. eh, Eran todos fantasmas, todos en tonos rositas. Lo único que más se parecía o se asemeja a lo que viene siendo la temporada de otoño es una vela que ahora os voy a enseñar. Estaba esta, por ejemplo, que es de fantasma, que es para Halloween, que hacía como era un blanco, pero hacía como un tornasol cuando le daba la luz, hacía colores. Y luego estaba esta otra que os voy a enseñar, que es la única que tiene semejanza al otoño, que es en forma de calabaza, pero tiene también los fantasmitas. Pero bueno, si a alguien le gusta, yo lo dejo por aquí para que lo tengáis en cuenta. Y ahora nos pasamos a la zona de cocina, que han traído dos colecciones nuevas. Una es esta de aquí, que os voy a enseñar primero. Es muy primaveral, por así decirlo, porque tiene muchas florecitas, abejitas y tal. Este es el plato grande, que tiene un precio de 8 euros. Me parece un poco caro. Muchas me habéis dicho que Primar ha subido mucho los precios. Es verdad que hay cosas que, comparándola con otras tiendas, es más cara, pero no deja de ser una tienda low cost. Si te vas a cualquier otra Zara Home, otras tiendas son mucho más caros, pero es verdad que el precio de la vajilla a veces es demasiado elevado porque no compramos todas las colecciones. Entonces, si hay algo que realmente nos gusta, creo que el precio es un poco elevado, aunque podemos comprar cositas sueltas. E ir haciendo algún tipo de vajilla o algo que nos guste en concreto de alguna colección. Y bueno, os voy enseñando un poquito lo que podéis encontrar dentro de la colección. También tenéis esta tacita. No es de té porque es, bueno, puede ser un té muy chiquitito, pero es más como para un café o un cortado, algo pequeño, porque la veía muy pequeñita para ser una taza de té. Luego también tenéis estos bols de aquí, que vienen tres por 7 euros. Aunque yo os vaya hablando de otras cosas, os voy mostrando los precios para que los veáis. También con el mismo diseño que tiene la colección. Y también tenéis, como no, la mantequillera o mantequera o como se llame, que siempre traen en todas las colecciones. La verdad es que si alguien se compra todas las colecciones, debe tener mantequillera por aburrimiento, porque las traen en todas. Y tenéis estos manteles individuales por 4 euros. Vienen cuatro, estos en color verde. Y luego también tenéis el mismo diseño, pero en color rojo. Vamos a pasar ahora con la siguiente colección. Esta es un poquito más neutra. Me parece que ya es más de cara al otoño por los tonos, pero bueno, quien le guste estos tonos lo puede usar cualquier época del año. Tenemos el plato llano grande, que es así como de formas irregulares. Tiene un precio también de 8 euros, es apto para lavavajillas y microondas, que eso también es importante. Luego también tenéis del mismo diseño, tenéis el plato pequeño, el plato de postre, que no era muy pequeño. La verdad es decir que normalmente los platos de postre suelen ser bastante pequeñitos, pero este tenía un tamaño más o menos medianito. Luego ya pasamos a el plato sopero, que es este de aquí, que también era bastante grandecito, casi como una fuente, o sea que es para tomar bastante cantidad de sopa. Pero bueno, más o menos el precio son 7 euros y más o menos el tamaño está entre un bol y una fuente. Pero bueno, es un plato sopero. Y aquí tenemos el bol para cereales o para lo que quiera cada uno. Dentro de esta colección tenemos estos vasos, que son como un color marrón, así hace un degradado a transparente en la parte de arriba. Tiene un precio de
3,50. No se pueden meter en el lavavajillas, son aptos, perdón, en microondas, son aptos para lavavajillas, y también tenéis la copa a juego. En las tazas no había mucha cosa nueva, solamente encontré esta taza de aquí en color marrón por 4 euros. Se parece a unas que trajeron anteriormente que eran en color beige más clarita. Y luego ya pasamos a los textiles que tenemos en la nueva colección. Estos manteles individuales vienen en el pack de 2 por 6 euros, son de tela y llevan como este diseño así a rayas, y la base es como un color beige o blanco roto. También tenemos este camino de mesa que tiene el mismo diseño de los manteles individuales, y este es de 35 por 1,80. Por aquí tenemos estos manteles individuales en color verde, tienen un precio de 4 euros la unidad y son como medio acolchaditos, son de tela. Yo estos tipos de manteles no los veo prácticos porque hay que estarlos lavando constantemente, pero bueno, si a alguien le gusta, lo tenéis aquí disponible. Luego por aquí tenemos estos posavasos de fibras naturales, por 3,50 vienen 4. Y a juego también tenéis los manteles grandes que vienen en pack de 2. Por aquí os enseño este pack de paños de cocina, vienen 2 por 3 euros, en tonos marrones y con un color marfil. El de atrás es como de rayas y el delante lleva como un diseño. Me parecía bastante otoñal, aunque las hojas no son otoñales, pero nos valdría para otoño. Luego tenemos por aquí este otro pack de 3 euros también. También llevan dos diseños diferentes. Y tenéis a juego el delantal y también las manoplas, tanto las agarraderas cuadradas como las manoplas de cocina. Este mantel también lo tenían con esta colección, aunque yo creo que pertenece a la que os enseñé en vídeos anteriores, que era como de palmeras, en tonos verdes y tal. Pero bueno, estaba puesta aquí, es un mantel de 1,40 por 1,80 y tiene un precio de 12 euros, que estaba intentando aquí darle la vuelta para poder enseñároslo. Me pareció muy bonito, muy así, muy veraniego, aunque los tonos pues son más verde-rojo, pero bueno. Tenéis también a juego este pack de servilletas que vienen las 2 por 6 euros y son de 40 por 40 el pack de 2. Estos servilleteros de aquí me parecieron muy monos, son como imitación lino, llevan un lacito y luego por detrás el aro para poner las servilletas. Esto incluso si somos un poco mañosos lo podemos hacer en casa y le dan un toque muy chulo a la mesa. Y por aquí tenemos más paños de cocina. Estos tienen un precio de 3 euros en color verde y blanco. Y os voy a enseñar un poquito así a modo general lo que hay disponible en esta tienda. Os recuerdo que yo estoy grabando en Valencia Centro, es la zona de hogar que está en la parte de abajo, porque hay otro que está en el Bonaire, pero ese es más pequeñito y la zona de hogar no es tan grande. Aquí quedan cosas de colecciones anteriores que ya os he enseñado en otros vídeos y no voy a volver a repetir. Y pasamos en la zona de velas, que había cosas por todos lados. La verdad que Primar es un poco desastroso, pero no le echo la culpa a los trabajadores porque
si llegas a primera hora está todo bien colocado, pero luego la gente empieza a coger cosas de un sitio, la deja tirada en otro y son los clientes los que hacen ese desorden, porque si fuéramos un poquito cívicos, dejaríamos las cosas tal cual las encontramos en vez de tirarlas en otro lugar o dejarlas mal puestas. Al menos yo cuando voy a una tienda siempre cojo una camiseta y si no me la quedo la vuelvo a doblar y la dejo en el sitio donde estaba. Tenemos que aprender un poquito a respetar el trabajo que hacen las personas que trabajan en las tiendas, porque la verdad es que es un trabajo que requiere tiempo y el esfuerzo que haces en doblar un montón de camisetas para que luego en un minuto venga alguien y te lo desmonte. Pero en fin, que este vídeo va de novedades. Os estoy enseñando las velitas que tenéis como novedad ya de cara al otoño, porque tienen colores así como más marrones, más oscuritos, pero bueno, si os gusta ya sabéis que cualquier época del año también son válidas para decorar. En la zona de baño no había mucha novedad, os voy a enseñar lo poquito que han puesto, como por ejemplo este dispensador de jabón que muchas veces me preguntáis cuando yo cambio el de la cocina o alguno que tengo en el baño. Yo la mayoría los compro aquí en Primar, siempre cuando veo alguno que me gusta me lo guardo, aunque no sea para el momento, aunque sea más adelante. Y luego también tenéis a juego para poner los cepillos, este de aquí, aunque lo podéis usar como maceta o para un escritorio para poner los lápices. Este la verdad es que es muy, muy versátil, se puede usar para cualquier cosa. Luego tenemos este vaso para poner los cepillos. El dispensador no estaba, no sé si es que se había agotado o que no lo han traído, porque suele pasar muchas veces. Y a juego tenéis la bandejita, que también la podéis usar para la cocina, por ejemplo, que yo también lo uso para el dispensador de fregar los platos. Y la escobilla, que también va a juego con esta colección. También han traído como novedad estas toallas de aquí, que son muy bonitas, tienen las rayas en color marrón. Yo he comprado algunas toallas en Primar y he de decir que me han salido muy bien. Tanto la calidad y el precio, la verdad es que está muy bien. Y luego por aquí también tenéis esta alfombra de baño que era bastante mullidita, era muy gustosita. La parte de abajo es antideslizante y también en tono blanco con las rayas marrones. Y esta de aquí tiene un precio de 12 euros. Como última novedad en el baño tenemos este cesto para la ropa sucia. Viene así todo plegadito porque hay que montarlo, pero bueno, es muy sencillo. Tiene un precio de 20 euros y es en un color beige y lleva como dos bolsas, una para diferenciar la ropa una de otra y se pueden extraer. Y en la zona de flores, que me preguntáis mucho por las flores de mi casa y la mayoría son de aquí de Primar. Tenemos, por ejemplo, este ramo de aquí que tiene un precio de 9 euros, pero viene muy completo y con estos colores así blanco y azul para decorar en verano queda muy bonito. También lo tenéis disponible el mismo, pero en tonos rositas, que son estos de aquí, que lleva como peonías y tal. Y bueno, tenéis un montón de variedad de flores. Yo muchas veces os enseño los vídeos, compro alguna y luego lo saco 2 meses después y me preguntáis por las flores. Yo siempre cuando veo algo que me gusta intento comprarlo al momento porque sé que luego se acaba. Y bueno familia, ahora os dejo unas vistas de lo que tenéis ya en rebajas porque os recuerdo que mañana empiezan oficialmente las rebajas aquí en España y ya hay muchas tiendas que tienen puestas las etiquetas. Y nada, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Si es así, dame un like que me ayudáis muchísimo. Suscribiros al canal si sois nueva o nuevo por aquí y os gusta mi contenido. Y muchísimas gracias por acompañarme un día más y pasar un ratito conmigo. Yo os lo agradezco de corazón y me alegra llevaros de tienda sin que tengáis que moveros del sofá. Así podéis bichear todas las cositas que hay en las tiendas y si hay algo que os gusta vais directamente a la tienda. Así que nada, ahora sí me despido. Hasta el próximo vídeo. Chao.